Sin lugar a dudas, el tema del robo de combustible preocupa todos los días a las autoridades y bueno, se trabaja a diario en el descubrimiento, en el hallazgo de nuevos túneles, de nuevas formas de robarle este combustible no solo al Estado, sino que también a usted, porque esto se transforma en pérdidas para su bolsillo. Además, por supuesto, el tema de los precios que deparará los próximos meses en este cierre del 2024. Para hablar de estos y otros temas hemos invitado sin lugar a dudas a la presidenta ejecutiva de Recope, doña Carla Montero. Doña Carla, bienvenida al set de Primero Noticias. Creo que es la primera vez que nos visita. Es la primera vez, Carlos, muchísimas gracias. Esta es su casa, bienvenida. Y bueno, inicié esto porque es un tema que sin lugar a dudas preocupa a las autoridades judiciales, pero sin lugar a dudas los preocupa a ustedes como institución. En materia del combustible hablamos de pérdidas de más de 3 y pico de millones de litros de combustible, más de 11.000 millones de colones en pérdidas, y pareciera como que estaba solito Recope combatiendo este tipo de delitos. Tan solo 37 personas de toda la cantidad de denuncias que se han hecho han sido sentenciadas. Doña Carla, ¿cómo ven ustedes en materia ya desde la institución esta problemática? Y que bueno, hasta ahorita se está empezando, como dice uno, a armar un equipo para confrontar a este tipo de delincuencia. Sí, como bien lo decís, Carlos, este es un tema que nos ocupa, ¿verdad? Nos preocupa y nos ocupa porque la incidencia que tiene no solo en la operación de Recope para llevarle combustibles a todo el país, sino también en la seguridad de las personas y también en el impacto ambiental que las tomas ilegales tienen en nuestras comunidades. Entonces es un trabajo que venimos haciendo muy arduamente desde Recope. Desde el 2016 Recope tiene sistemas de control del poliducto, entonces tiene contabilizada la incidencia de tomas ilegales en el trayecto de los más de 400 kilómetros de lado a lado del país, pero en los últimos años con la aplicación de la ley es donde tenemos certeza del impacto de este fenómeno a nivel nacional. Y por supuesto en este último año en donde ya tenemos información para ver que es un delito que trasciende el robo de combustible, sino que hay muchos otros involucrados, ¿verdad? Estamos hablando de que no es un simple hurto, ¿verdad? Ya es un crimen organizado en donde hay bandas determinadas, hay crímenes de otra naturaleza, mayores involucrados. Entonces sí nos tiene preocupados a nivel nacional y por eso hemos venido en un esfuerzo grandísimo de trabajo coordinado, no solo con Fuerza Pública, ¿verdad? Que son los que están ahí, atienden de una vez de inmediato nuestras llamadas, sino también con el OIJ para que hagan investigación de las denuncias que ponemos y por supuesto la Fiscalía que lleva los casos. Doña Carla, creo que va para 7 meses ya en la presidencia ejecutiva de Recope. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo que usted se ha encontrado para combatir el robo de combustible? ¿Ha sido la falta de apoyo por parte de proyectos en temas de seguridad o parte de algunas otras instituciones que no han acuerpado a Recope? ¿Cuál ha sido ese primer talón de Aquiles que usted dice? Primero es un tema de información y de formación, no solo de la ciudadanía, para que entiendan el peligro que están corriendo si tienen una venta de combustibles ilegales a la par de su casita, o si pasa un cisterna robado o un camión con pichingas o con tanquetas robado por su comunidad, ¿verdad? Que es un peligro. Entonces es un tema primero de formación para la comunidad, para que con nosotros trabaje conjuntamente y denuncien. Tenemos una línea confidencial habilitada para estas denuncias, que es la 1002, y que ha tenido muy buenos frutos desde el año pasado que la implementamos. Y otro es la educación a los cuerpos policiales, porque en realidad los que están involucrados en este delito se han sofisticado tanto que no es tan fácil llegar a ellos, ¿verdad? Puede pasar un camión en donde van tanquetas metidas dentro de material, ocultas, ¿verdad? Dentro de trailers que vienen marchamados. Vemos que existe toda una serie de modus operandi, ¿verdad? De formas de hacer el delito, en donde
hemos tenido que trabajar muy de la mano con todos los cuerpos policiales para que ellos sepan identificarlo y sepan inmediatamente llamarnos para determinar si es combustible o si no es combustible y proceder con todo el levantamiento, la puesta de la denuncia y demás. Entonces, digamos que ha sido en estos últimos meses una ardua tarea de información a ambas partes. Nos hacíamos de la vista gorda. Veíamos el delito y tal vez no lo denunciábamos. Unos nos hacíamos de la vista gorda y otros no sabían, ¿verdad?, que había delito. Entonces ahora el plan en estos meses ha sido informar mejor a la población. ¿Han ubicado ustedes cuál es la zona más problemática en ese tipo de delitos? ¿Hay algunas provincias que puntan en este ranking de robo de combustible? Sí, lamentablemente la zona del Caribe, desde Limón hasta Turrialba, es la que más incidencia tenemos y es donde estamos enfocando más esfuerzos. Ok, vamos a pedirle a nuestros compañeros de realización para ver esta pantalla, esta gráfica que nos va a mostrar, bueno, algunos de los datos. Hablábamos de 37 personas sentenciadas, 747 denuncias, más de 700, y bueno, 3.4 millones de litros robados. Esto sin lugar a dudas, bueno, es un robo gigantesco y en lo cual ustedes durante incluso la semana anterior ya han trabajado, empezaron a reunirse con algunos otros organismos para tratar de aplacar y tratar de disminuir. ¿Cómo les ha ido en esa conformación, en ese equipo de trabajo para el robo de combustible? Nos ha ido muy bien porque las autoridades han estado muy abiertas y muy sensibilizadas del impacto que esto tiene a nivel de los riesgos asociados. Por ejemplo, si yo le digo a la gente que si pasa un problema en Limón y hay un incendio y un incendio llega a alguna de las terminales de nosotros y eso explota, Limón puede desaparecer. Es que ese es el impacto que la gente tiene que dimensionar y entender para que vean que no estamos tratando con confites ni con nada, ¿verdad? Son sustancias altamente peligrosas que solo la gente que tiene conocimiento puede manipular. Entonces, lo que vos bien nos decías, 3.5 millones de litros fueron los robados de este año hasta septiembre, pero si contabilizamos desde el 2018 que tenemos las estadísticas, hasta ahora estamos hablando de 30.5 millones de litros, que son 12.000 millones de colones que afectan las finanzas de todos los costarricenses. Doña Carla, se ha ido avanzando la mente criminal en nuestro país. Han utilizado tecnologías no solo en el robo de combustible, sino en otros delitos, y bueno, pasaron de la simple toma ilegal que hacían en el poliducto a construir túneles. Exacto. Y esto obviamente hace más difícil este trabajo. Hace más difícil porque no se visualiza tanto, ¿verdad? Y efectivamente pasamos de ceguetazos, que era lo que decíamos nosotros, o un tornillo que clavaban en la tubería, a ya tomas con agarraderas, con mecanismos para controlar la presión, con todos los túneles, hasta con materiales constructivos, con paredes hechas. En sí, toda este crimen que está alrededor se han sofisticado muchísimo y están invirtiendo mucho dinero para llegar a el poliducto de nosotros. Doña Carla, hablaba de un tema muy importante que no es solo la afectación económica, no es solo el robo del combustible, sino también el daño ambiental que esto puede provocar. Hablabas también de un proceso de educación a la gente. ¿Cómo hace Recope para decirle a las comunidades, esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar y ustedes nos tienen que ayudar, porque solitos no vamos a poder? Exacto, y porque como bien lo decías, como no es tan obvio, ¿verdad? Yo no paso por la calle y me doy cuenta que están robando, sino a través de la misma comunidad es que nos enteramos. Hay varias formas. Uno son las campañas informativas que hemos llevado, principalmente también para dar a conocer la línea de denuncias, la 1002, sino que también ir a las comunidades, ir a las escuelas de las comunidades, empezar a hacer sensibilización desde los niños hasta los grandes, para que sepan que cualquier mala manipulación de estos productos puede tener un impacto en sus vidas, ¿verdad? Impactos, incendios. El año pasado tuvimos un incendio en la zona de Limón y este año uno en Barranca por este tema. Tenemos pérdida de cultivos en algunas zonas, pérdida de ganado, contaminación de mantos de acuíferos, y además también los gases que eso producen pueden provocar también temas de salud. Suponiendo que en el mundo perfecto la gente nos entiende,
y empieza a colaborar con Recope en denunciar ese tipo de actos vandálicos. ¿Han sentido también ese apoyo en la parte de proyectos, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, donde bueno, algunos diputados han incluso criticado la gestión de Recope en algunos temas? Y hablando en temas de seguridad, ¿cómo han sentido ustedes ese apoyo? ¿Hay pues como una luz verde para que podamos tener mejores proyectos de seguridad o mayores leyes que permitan pues pasar de 37 y por qué no a un 90% de estas personas? Sí, yo creo que esos diputados no han dimensionado no solo el trabajo que hace Recope para que no nos falte combustible. En 61 años de vida empresarial nunca le ha faltado el combustible a este país. Entonces administramos una infraestructura muy grande, que es muy fácil a veces decir que se ocupa poca gente para hacerlo, pero no entienden toda la logística que hay detrás de que la gente vaya a una estación de servicio y siempre tenga gasolina, ¿verdad? Y a nivel de seguridad, ya aterrizando un poco el proyecto, nosotros nos acercamos al Consejo Sectorial del Sector Seguridad a nivel de gobierno y todos han sido muy receptivos, inclusive como están ya muy involucrados en el tema, han estado aprendiendo y han estado especializándose en el tema de robo de combustibles. Entonces ellos mismos más bien nos ayudaron para planificar esta mesa de trabajo y en conjunto estamos haciendo la revisión de la ley para proponer algunas reformas. Unas es hacer la tipificación de los delitos un poquito más aterrizados, mejor, que es lo que hemos visto cuando ponemos las denuncias. Sí estamos solicitando ampliar algunas penas, por ejemplo, la pena de transporte ilegal de combustibles es apenas de 1 a 4 años, mientras que la de robo es de 5 a 15 años de cárcel, ¿verdad? Sí, entonces hay mucha diferencia y también queremos darle trazabilidad a ciertos materiales, que es estos que estamos hablando, para la construcción de túneles o para el tipo de mangueras que utilizan o el tipo de dispositivos, darle trazabilidad en el mercado de tal manera que sean más identificables cuando uno pone una denuncia. Entonces sí estamos trabajando en conjunto con los distintos ministerios para hacer una propuesta como gobierno. Doña Carla, es imposible no tenerla y mucha gente en la casa se pregunta, y siempre que hablamos con Recope es el precio de los combustibles, por qué es que no baja, por qué es que baja, por qué es que sube, cómo también le hacemos una explicación a la gente de qué pasa también con el tema de los precios de los combustibles, porque bueno, se ha venido también creo que 3 fijaciones de disminución de precios, pero todavía nos restan algunos meses de este 2024. ¿Qué va a pasar con el precio de los combustibles de aquí al cierre del año? Y por supuesto, bueno, ustedes han trabajado, incluso le han dado a ARECEP alguna otra fórmula para dictaminar los precios de los combustibles acá en nuestro país, que sea un poco más concisa y más rápida, y que la gente no tenga que esperarse, porque a veces la gente dice, pero ¿qué hago? El precio de los combustibles a nivel internacional y aquí no se ve. Sí, bueno, en Costa Rica tenemos una particularidad que son combustibles regulados, entonces llevan todo un proceso de fijación tarifaria por parte de ARECEP y nosotros sí hemos sido muy críticos de los plazos que ellos se toman para tomar esa decisión y publicar las tarifas, que podrían ser mucho más expeditos. En cuanto a precios de combustibles, es importante saber que el 50%, entre el 45 y el 50% de la composición del combustible es el costo de comprar los combustibles a nivel internacional. Entonces depende de factores externos a Costa Rica ese porcentaje. Y otro 40-25% es el impuesto único, ¿verdad? Después de ahí se suman algunos márgenes y Recope en realidad significa solo el 5% de todo el precio que pagamos de la gasolina y el diésel. Entonces, nosotros operamos toda la infraestructura con ese 5%. ¿Qué pasa con ese 50% que representan los precios internacionales? Bueno, tenemos 2 grandes factores que mueven el precio. Uno es un factor de dirección, que es cómo se comporta la oferta y la demanda normalmente. Sabemos que los países que mueven la demanda son los países del hemisferio norte, grandes, como Estados Unidos, Europa y, bueno, el continente europeo y China. Bueno, entonces cuando ellos tienen verano, vacaciones, la gente se moviliza más, sale más de viaje, entonces tienden a subir los precios de la gasolina y los combustibles de aviación.
Pero en el invierno más bien tienden a subir los combustibles de calefacción, el búnker, el gas, el diésel, etcétera. Entonces digamos que esos comportamientos son normales y muy previsibles durante el año. O sea, entre junio y septiembre suben las gasolinas y el jet, que es el de aviación. Y a finales de año, principios de año, suben el gas, el diésel y el búnker. Esos son comportamientos normales. Pero también tenemos los de velocidad, que son los que son más especulativos. Pasa una guerra y suben las bolsas, ¿verdad? Entonces la gente se pone un poco temerosa. Entonces empiezan a comprar o dejan de comprar combustible o petróleo, ¿verdad? Entonces esos factores afectan el precio en el muy corto plazo, pero normalmente lo afectan mucho, ¿verdad? Entonces ahorita, aunque hay varios países que están con conflictos armados, tienen mucho tiempo y ya los mercados se ajustaron a ese comportamiento. Entonces hemos visto en los últimos meses con esas rebajas y lo que esperamos en el muy corto plazo, porque nadie tiene una bolita de cristal, ¿verdad?, para decir que nadie se va a declarar la guerra, pero lo que esperamos es que esa tendencia estable se mantenga durante el resto del año. ¿Sí ayudaría a cambiar el modelo de ajuste tarifario? Ayudaría a que sea más rápido y que, por supuesto, que si son rebajas, que es lo que a la gente le interesa, le lleguen más rápido a la gente. Ok, y el otro tema con respecto a los combustibles es sin lugar a dudas la mezcla con etanol, que mucha gente ha estado pendiente de este tema. ¿En qué punto está el proyecto? Ya ustedes hicieron una parte, ahora le toca al MINAE. Exacto, nosotros estamos esperando que el MINAE determine 2 reglamentos o 2 decretos ejecutivos. Uno es dándonos la instrucción de cuánto es la mezcla óptima para la flotilla vehicular en este país. Bueno, entonces que determinen el porcentaje de mezcla y que determinen qué le toca hacer a Recope, qué le toca hacer a la ARECEP, qué le toca hacer a las estaciones de servicio, etcétera. Y otro reglamento que es el que regula la calidad de la mezcla, qué calidad vamos a tener en la importación o compra nacional de etanol y qué calidad vamos a tener para la gasolina base que se mezcla. Estamos esperando todavía el segundo, entiendo que está en consulta internacional por parte del MEIC, entonces todavía nos faltan unos meses para tener claro el panorama, para determinar a partir de su publicación cuánto tiempo nos va a llevar a adaptar la infraestructura en Costa Rica para poder introducir el etanol. Una respuesta que quiero que la dé usted, doña Carla, y no nosotros, porque mucha gente nos la pregunta en redes sociales. ¿Esto dañaría el funcionamiento de los vehículos? Ese mito de la gente, el miedo que le tiene obviamente pues, a cambios en algún tema de combustibles. Aclarémosle eso, porque no se imagina la cantidad de gente que nos pregunta eso. Y a nosotros, tenemos que en el mundo casi 70 países ya utilizan etanol, desde los años 70 también, ¿verdad? Entonces tenemos los vehículos ya adaptados para estas combinaciones de gasolina con etanol desde hace muchísimos años. Nuestra flotilla es una flotilla bastante joven, con un nivel de antigüedad en donde lo que hemos determinado técnicamente es que la mayoría ya está adaptada para recibir hasta un 10% de etanol. Entonces no habría ningún problema. Obviamente, igual como cuando tuvimos la revisión técnica y demás, hay que hacer revisiones de filtros cada cierto tiempo y estarlo llevando a revisión al mecánico, pero nada fuera de lo que ya estamos acostumbrados. Ok, bueno, lo dijo doña Carla Montero, presidenta de Recope, para que usted no se asuste ya en su casa, y por supuesto todas las consultas, todas las inquietudes, sin lugar a dudas, las pueda realizar a través de la institución, a través de expertos, y por supuesto nosotros acá vamos a estar aclarando definitivamente este y otros temas. Doña Carla, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo nos ganó. Siempre se me pasa muy rápido. Se te pasó muy rápido. Pero bueno, la invitación para una nueva visita y por supuesto seguir hablando de temas que sin lugar a dudas a los costarricenses le importan y por supuesto más cuando tienen que ver con su bolsillo. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por esta oportunidad también para seguir informando a todos los costarricenses.